Sindicato Mexicano de Electricistas. Segunda Conferencia Nacional. 24 y 25 de agosto. Momentos estelares. Un mensaje y a la vez pues lo asumimos como una contribución porque es un tema fundamental. Hay heridas abiertas en este país y un país no puede sanar si no sana esas heridas abiertas, como es aquella masacre al movimiento estudiantil de 1968. Pronto se cumplen 50 años, como ya lo dijeron nuestros compañeros de la mesa de jóvenes, y por lo tanto queremos dar la bienvenida y agradecer su mensaje y su contribución a esta discusión política nacional al compañero Félix Hernández Gamundi. Adelante, por favor, del Comité 68. Miembro del Consejo Nacional de Huelga, que es legendario del 68. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Saludo a todos los compañeros de la mesa. Saludo a esta asamblea importantísima, compañeras, compañeros. Quiero comenzar diciendo que en el Comité 68 y mi generación nos hemos sentido siempre muy arropados por el Sindicato Mexicano de Electricistas. Nos han acompañado siempre, nos han apoyado siempre y uno de los actos que significan este apoyo que nos han dado de manera generosa, lo reconocemos en el hecho de que casi al final de su vida, nuestro compañero Raúl Álvarez Garín recibió su credencial como miembro activo del Sindicato Mexicano de Electricistas. No puedo olvidar la alegría con la cual Raúl recibió esta distinción. Les quiero decir que esa credencial que ustedes le entregaron a Raúl Álvarez, amplificada, está ocupando un lugar privilegiado en la sala de su madre. Una mujer destacada maestra, destacada mexicana, que hoy rebasa fácilmente los 105 años de edad, que está viva, que está lúcida y que vive orgullosamente sus recuerdos de 1968 y de su carrera académica, siempre comprometida con las luchas de México. 68, como bien lo ha dicho Héctor, es una herida abierta en el corazón de los mexicanos. Está de moda para algunos el día de hoy, que estamos conmemorando el 50 aniversario del inicio de aquel movimiento que yo prefiero pensar que no termina, que no podrá terminar hasta que verdaderamente logremos la transformación democrática de nuestro país. A mucha gente le gusta hoy en día hablar de la gran derrota del movimiento estudiantil de 1968. Creo que no entienden. El movimiento 68 fue el surgimiento de la rebeldía y de la protesta de la juventud ante una secuela insistente de actos de provocación del gobierno de entonces en contra de los jóvenes. Y se levantó aparentemente de manera espontánea como una reacción de protesta juvenil. Probablemente haya sido en ese momento una reacción efectivamente espontánea, pero en esta reacción lo que ocurrió
es que los jóvenes tuvimos necesidad de pensar muy rápidamente en lo que era en aquel momento la historia reciente del país. Y en la historia reciente del país estaban las experiencias de las grandes movilizaciones obreras, de los sindicatos, del sector eléctrico, de los ferrocarrileros señaladamente, del magisterio, de trabajadores petroleros, de organizaciones campesinas. Ya estaban las movilizaciones campesinas en Guerrero, en Durango, en Oaxaca, en la región de La Laguna, en muchos otros lugares del país. Y todos estos movimientos, junto con otros que eran movimientos estudiantiles, habían tenido que enfrentar la represión, la acción agresiva, autoritaria del gobierno. La historia es muy larga. Todo eso estaba presente cuando se presentaron los actos de provocación de los que yo hago referencia a partir del 22 y 23 de julio de 1968 en contra de estudiantes universitarios y estudiantes del Politécnico, donde inició todo el 23 de julio en la Ciudadela. El movimiento estudiantil fue un movimiento que se levantó enarbolando principalmente tres demandas. Un pliego petitorio de 6 puntos que se resume realmente en 2 cosas: democracia y libertad. Eran 6 puntos funcionales, digámoslo así, pero la demanda era simplemente esa: democracia y libertad. Y la podemos traducir como una lucha, un movimiento en contra del autoritarismo. El gobierno, ante una organización que creció, ante un movimiento que creció aceleradamente en tan solo unos poquitos días y que en un tiempo muy breve fue capaz de darse una dirección política que fue el Consejo Nacional de Huelga, una dirección política horizontal, plural, democrática, combativa, irreverente, capaz de presentar demandas de manera enérgica ante el gobierno, como lo hacen ustedes, como vengo escuchando en esta mañana en las relatorías de cada una de las mesas de trabajo que han tenido. Eso fue el movimiento de 68 y el gobierno no supo o no quiso responder ante esta demanda democrática. Un movimiento político que en muy poquitos días fue también capaz de movilizar a grandes sectores de estudiantes de toda la República, no solo en la Ciudad de México, no solo en el Valle de México, sino en todo el territorio nacional. Fue capaz de movilizar a los estudiantes de tecnológicos regionales del país, de universidades de todos los estados y de concitar la solidaridad de grandes sectores de trabajadores. De nueva cuenta, de trabajadores ferrocarrileros, electricistas, petroleros y determinados núcleos de campesinos. El gobierno respondió solo con la violencia y llegamos a Tlatelolco, donde una situación política, el gobierno lo resuelve con la acción de 10,000 militares actuando en contra de una asamblea reunida en la Plaza de las Tres Culturas. Fue una masacre, un crimen de Estado, un aplastamiento militar en contra de un movimiento político, democrático, pacífico. Eso no puede ser considerado como la derrota del movimiento estudiantil. El derrotado, el principal derrotado con la masacre del 2 de octubre fue el régimen priista autoritario, que de esa manera exhibió su incapacidad para dialogar con el pueblo,
para responder a las legítimas demandas de democracia y libertad. Entonces, la masacre de Tlatelolco en realidad fue el acto que derribó la primera columna que sostenía al gobierno priista autoritario. Ese fue el derrotado, no nosotros. Nosotros aquí seguimos y hemos seguido luchando durante 50 años. Y a lo largo de 50 años, el pueblo mexicano, teniendo presente esa experiencia y la gallardía de esas luchas y de aquella generación, y teniendo presente también otras grandes luchas del pueblo mexicano, ha ido construyendo sus propios caminos, ha ido construyendo sus propias alternativas de organización. Por eso estamos aquí este día. Por eso es tan importante este trabajo de ustedes. Después de 68, grandes movimientos sindicales contaron con la presencia y con la participación de activistas y dirigentes del movimiento estudiantil que después se incorporaron a la lucha del sindicalismo independiente, del cual ustedes son un digno representante, del cual ustedes están ahora planteando aquí propuestas que yo estoy seguro tendrán que ir a fortalecer este gran movimiento. El 1 de julio pasado no se explica sin estas luchas. El 1 de julio pasado, con su resultado electoral, nosotros en el Comité 68 lo vemos principalmente como una expresión del hartazgo de la gente. Es el hartazgo fundamentalmente en contra de esta situación de autoritarismo y de barbarie que se ha implantado con el neoliberalismo en nuestro país. Y debemos tenerlo muy claro, porque es un gran resultado electoral, pero les quiero decir algo, no hemos ganado nada todavía. Lo que querramos ganar lo tenemos que construir nosotros, y lo tenemos que construir a partir, entre otras cosas, de las iniciativas que ustedes están proponiéndose a ustedes mismos, de las iniciativas que ustedes le están proponiendo no tan solo al movimiento obrero, al movimiento organizado, sino a la sociedad mexicana entera, y hay que tenerlo claro porque por ahí tenemos que caminar. El 2 de octubre, como dije, hubo una masacre que no fue capaz de vencer políticamente al movimiento estudiantil, como no ha podido ser vencido. Pero es un crimen de Estado que permanece impune. Los responsables, muchos de ellos intelectuales, ahí están y tienen que rendir cuentas. Esa es una de las tareas que tenemos el día de hoy y que tenemos que impulsarlas, porque acá ustedes han hablado de feminicidios. Hemos hablado nosotros en otras ocasiones de juvenicidio. El asunto es el terminajo ese de los ninis. Cuando alguien alegremente, desde las vocerías del neoliberalismo autoritario, se le ocurrió inventar este terminajo de los ninis, nosotros en el Comité 68 nos opusimos. Lo denunciamos como un acto criminal en sí mismo. Nada más la expresión es criminal, porque le permite al régimen evadir su responsabilidad de generar oportunidades para todos y especialmente para los jóvenes, hombres y mujeres. De suerte que son cosas que hoy ustedes están reivindicando. Hablar de la necesidad de revertir las reformas estructurales es fundamental. Nosotros insistimos que la impunidad es la alcahueta de la corrupción. La impunidad
de la que gozan los poderosos y que han gozado a lo largo de tantas décadas, es lo que permite que se atrevan a impulsar y aprobar reformas como la energética, reformas como la laboral, que cancelan derechos y nos regresan, ya lo dijeron aquí, hasta 100 años en los derechos laborales. Entonces, combatir la impunidad es un tema fundamental. La demanda de democracia del movimiento de 68 sigue vigente, pero hoy esa demanda se abre e incluye una cantidad enorme de cosas que ustedes han dicho. Una reforma educativa. Hay que revertir esta reforma educativa recientemente aprobada y hay que promover una nueva reforma educativa que garantice un sistema de educación de todos los niveles para impartir una educación que sea crítica, que sea científica, que sea democrática en el sentido de que todos los mexicanos tengamos acceso y me incluyo, tengamos acceso a ella independientemente de las edades. Esa es la reforma que necesitamos, una reforma educativa que sea capaz de garantizar condiciones para la independencia tecnológica y económica de México y para garantizar nuestra soberanía. Que nos dé soberanía con tecnología propia sobre nuestros recursos, los recursos energéticos, claro que sí, y restablecer un sector energético nacional con enfoque nacionalista por y para los mexicanos. Eso es posible, como bien lo dijo una de las compañeras, a partir de una educación científica y crítica, y eso tiene que pasar por un nuevo tipo de reforma educativa, pero también la laboral y también la energética que nos permita rescatar eso. Les doy un dato. Hoy se hace mucha publicidad diciendo que las rondas petroleras han llevado a empresas transnacionales mexicanas y extranjeras a comprometer 200,000 millones de dólares de inversión en el sector petrolero, nada más en el petrolero. En 5 años, de esos 200,000 millones, esos señores que han venido generosamente a ofrecer su dinero para invertir en la industria petrolera, han invertido menos de 1,700 millones de dólares de 200,000 comprometidos. En 5 años. Antes de la reforma, la inversión anual de Pemex era del orden de 14,000, 15,000 millones de dólares anuales. Y todos los privados en 5 años han invertido 1,700 millones de dólares. Nunca va a ser más barato para el país revertir la reforma energética que hoy. Nunca va a ser. Es perfectamente viable, como han demandado la mayoría de las mesas, revertir la reforma energética. Y estoy hablando de Pemex porque aquí hablaron mucho de la industria eléctrica y aplica lo mismo. Es rescatable, es perfectamente rescatable y eso lo tenemos que construir. Por eso insistimos, hay que ponerle fin a la impunidad. La impunidad es lo que ha permitido a los gobernantes entregar nuestro patrimonio, entregar los recursos naturales, entregar a los privados las riquezas que pertenecen a todos los mexicanos, porque la impunidad les asegura que no hay manera de que tengan que rendir cuentas. Y ese es el tema. Por eso, hoy el gran tema es luchar contra la desigualdad. El gran tema, y ustedes lo están planteando, a mí me da mucho gusto escuchar, por ejemplo, cuando Enrique habla del tema de un movimiento cooperativo. Eso es fundamental. El ESME tiene una experiencia propia y qué bueno que tuviéramos acceso a conocerla, porque es algo que podría permear en muchos sectores. En el campo, por ejemplo. En el campo, los grandes apoyos que se dan a través de Zagarpa
para la producción agrícola la acaparan todos los miles de millones de pesos de los que anualmente se habla de apoyo para el campo, lo acaparan 80 grandes empresas. Son 80 grandes corporativos agroindustriales y muchos de ellos son extranjeros, muchísimos. Pero los que son nacionales también son grandes empresas, como ustedes aquí estoy seguro que están muy sensibilizados con el tema de San Quintín. Bueno, esas empresas que tienen a nuestros campesinos viviendo en barracas y en condiciones de muerte, reciben apoyos de Zagarpa. ¿Y dónde está el beneficio para la gente? Generan mucha riqueza que toda se va para afuera. Entonces, yo les agradezco esta oportunidad de compartir. No quiero dejar de insistir, a pesar de que casi todos los compañeros lo han dicho, invitarlos para que este 2 de octubre nos acompañen. Su presencia nos hace sentir fortalecidos. Son causas comunes. La causa de 68, repito, está vigente, está viva, porque la democracia no ha podido triunfar en este país, a pesar del resultado del 1 de julio. Es solo un paso, pero la democracia es mucho más allá que eso. Es garantía de que nuestros hijos, nuestros jóvenes tengan acceso a una educación de calidad. Es garantía de que ustedes, nosotros, todos podamos tener acceso a empleo de calidad, que un desarrollo cooperativo o que nuestra actividad en el trabajo garantice además una justa distribución de la riqueza que se genera. Eso es la democracia. Aparte de que podamos elegir libremente a nuestros dirigentes en la organización sindical, pero también a quienes nos gobiernan con entera libertad, y que una vez después de elegidos, estos sepan que están obligados a rendir cuentas. No hay democracia sin rendición de cuentas y no vamos a cambiar este país si no lo conseguimos. Entonces, nuestra tarea, yo digo, tenemos que luchar contra la impunidad, por la igualdad, por la justicia, pero tenemos también que asegurarnos de que podemos ir en un amplio camino, unidos, con alianzas entre todos, construyendo verdaderamente un nuevo modelo de país, un país de iguales, un país donde todos tengamos oportunidad para una vida digna, para una vida de calidad, para una vida honrosa y a final de cuentas para vivir en plena felicidad. Muchas gracias y los esperamos marchar con ustedes el 2 de octubre. 2 de octubre, no se olvida. 2 de octubre, no se olvida. Es de lucha combativa. 2 de octubre, no se olvida. Es de lucha combativa. Muchas gracias. No has muerto, camarada. Tu muerte, tu muerte, tu muerte será vengada. ¿Y quién la vengará? El pueblo organizado, luchando, lucha, lucha, no dejes de luchar por un gobierno obrero. Campesino y popular. Esperamos. Muy bien, ahorita lo vamos a votar. Muy bien. No dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular. Compañeras y compañeros, vamos a hacer la consulta para esta propuesta que nos traen los compañeros dirigentes del Consejo Nacional de Huelga, hoy del Comité 68. Pongo a su consideración la propuesta de que esta Conferencia Nacional de la nueva Central de Trabajadores asuma el compromiso
de movilizar a todas sus organizaciones, a todos sus miembros, este próximo 2 de octubre para conmemorar el aniversario de esta lucha heroica de la juventud mexicana y del pueblo de México. Los compañeros y compañeras que estén de acuerdo en movilizarnos este 2 de octubre, sírvanse levantar la mano, compañeros. Es por unanimidad, compañeros, y rindámosle un homenaje a la juventud, a los jóvenes 68 de pie, con un minuto de aplauso a los caídos el 2 de octubre de 1968 y toda una vida de lucha. Muchas gracias, compañeros. Radio.